Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Soy licenciado. Buenas noches. Buenas noches, saludarlos. Bueno, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar a hablar de los sujetos del derecho individual del trabajo. Vamos a hablar del trabajador, el patrono, la empresa, las facilidades del patrono y la sustitución patronal. Cuando hablamos de trabajador, pues nos ubicamos nosotros rápido en el artículo número 3 del Código de Trabajo, que dice que trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales e intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Están los elementos, definiciones. Esto es importante para efectos de examen, ¿no? Por favor. Vamos a darle lectura a algunos. Hay una serie de definiciones que les tengo acá, de definiciones especiales de lo que es un trabajador, pero me interesa precisamente algunas que pueden ser sujetos a evaluación. Por ejemplo, voy a molestar. ¿Estás por ahí, Alan Monterroso? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Miraste lo que está en pantalla? Sí, elementos indispensables. Ajá, pero ahorita definiciones especiales. Sí, sí se ve. Vale, léeme donde dice trabajadores estacionales, eventuales, temporales y ocasionales. Muy bien. Bueno, Trabajadores estacionales son aquellos que encuentran empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año, como el turismo de verano o de invierno, la recolección estacional en la agricultura, etc. Se trata de actividades ligadas fundamentalmente a los sectores agrícola y de servicios. Trabajador eventual es el trabajador que está capacitado para la tarea y no necesita entrenamiento y es contratado cuando en las empresas se está implementando un sistema nuevo o existe un alza de trabajo por la temporada y es necesario en ese momento específicamente. Trabajador temporal, cuando es contratado por un periodo de tiempo específico. Trabajador ocasional, consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica por horas, días o semanas. estas que estamos leyendo van a estar en las que posiblemente preguntemos en el examen. Vamos a trabajador migratorio. Vamos a ver si está ahí Alberto Urrutia. Buenas noches, licenciado. Gracias. ¿Tenés ahí donde dice trabajador migratorio? Sí, lo observo. Por favor, léeme eso y los transfronterizos. Muy bien. Código de migración. Para efectos de aplicación del presente código, se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías. Trabajadores transfronterizos e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor, asesor o técnico especializado y trabajador por cuenta propia. Trabajadores transfronterizos. Código de migración. El trabajador transfronterizo es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo o por lo menos una vez a la semana. Mirate el itinerante. Ok. Código de migración. Los trabajadores itinerantes son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice, hasta que el diferendo territorial, insular y marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Miremos el de temporada y el trabajador consultor, asesor y técnico. Trabajadores de temporada. Persona cuyas actividades dependen de las condiciones de la estación propia del año o por la naturaleza del trabajo solo se realiza durante un tiempo determinado del año. Trabajador, consultor, asesor o técnico especializado. Persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor a 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requieren de solicitar una residencia permanente. Bueno, entonces ahora vamos a ver, estos son los que posiblemente preguntemos.
Vamos a ver, ¿estás por ahí, Anaí? Sí, Lick, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenés tu código? ¿Sí? Búscame el artículo 156 del Código de Trabajo. 156. Sí, por favor. Artículo 156. Trabajadores a domicilio. ¿Sería ese, Lick? Va. Artículo 156. Trabajadores a domicilio. Son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Vean, pues, ¿y por qué ese se lo puedo preguntar? Fíjense que el trabajo a domicilio, miren la definición que Anaí nos dio, de acuerdo al código. ¿Y qué es lo que dice el segundo párrafo? Fíjense que es aquel que elabora, más que todo el artesano, ¿va? Imaginemos un zapatero o un sastre, ¿sí? No es un zapatero, pues, pero es un trabajador, ¿sí? Es un trabajador. El asunto es de que muchas veces nosotros el patrón o un asesor jurídico le dice, señor patrono, ¿para qué le está pagando prestaciones a vida Ortiz? Si usted puede venderle la materia prima, que él se la transforme y después usted le compra el producto elaborado. La ley dice que esa es una simulación, sigue existiendo contrato de trabajo. Eso es interesante, por eso me llamó mucho la atención, y que es un trabajo muy especial porque no tiene una dirección, una fiscalización directa del patrono. ¿Por qué? Porque ejecuta su trabajo en la casa propia, ¿sí? Luego tenemos los trabajadores aprendices, artículo 170. Esto es lo que me llama la atención y con lo que le puedo preguntar es que es el único trabajo que en Guatemala se permite legalmente que se pague menos del salario mínimo. ¿Estás por ahí, Andrea Jimena? Sí, licenciada, aquí estoy. Mírame el artículo 100. ¿Tenés tu código? Sí. 170, por favor. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometan a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente por medio de un tercero y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Muy bien. Entonces, esto es lo importante de que se puede pagar menos del salario mínimo. Luego tenemos en el artículo número 1 del decreto 10/2022, que es la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero, la definición de gente del mar. ¿Qué gente del mar? Es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada y que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Luego, pues, ¿qué es funcionario público? Eso ya no lo vamos a preguntar. Lo que sí quiero que me busque, porque se lo voy a preguntar, ¿qué es un trabajador civil del Estado? Contenido en el artículo número 2, decreto 63-88 de la Ley de Clases Pasivas del Estado. ¿Sí? Por favor, me lo busca, porque yo eso se lo voy a preguntar. Luego tenemos el trabajo de familia. Vamos a ver, ¿estás por ahí? Andrés Godoy. Adelante, Lick. Mírame, ¿tenés tu código? Ahorita a la mano no lo tengo. Pero entonces, demos un... buscámelo. Pero no, ahí quédate. Léeme lo que está en pantalla. ¿Qué es trabajo benévolo y qué es amateur? Con gusto. Dice, trabajo benévolo. Es gratuito, se garantiza de la forma desinteresada. No tiene como finalidad poner fuerza de trabajo o disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que por lo general persigue como objetivo el bien común,
Ejemplo, el trabajo es una parroquia, extraído del libro Derecho Laboral y de la Seguridad Social Argentina del autor Julio De Angelo. Amateur. Trabajo amateur. No corresponde a una finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo, deportivo, etc. Por ejemplo, integrantes de un coro musical o de un equipo deportivo. Extraído del libro Derecho Laboral del autor Dr. Daniel Nashlau. Ahí estamos. Vamos a realizar el trabajo de familia, artículo 199. ¿Estás por ahí, Ángel López? Así es, Lick. ¿Tienes tu código? Sí. Miremos el 199, segundo párrafo. Muy bien, Lick. Mientras tanto, vamos a aprovechar de darle ingreso aquí a alguien. Muy bien. Dice trabajo de familia. Es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes, en beneficio común y en el lugar donde ellos lo habiten. Esa se las voy a preguntar, porque eso los puede confundir con el trabajo de domicilio. Miren qué valioso es ese artículo. Está un poco escondido, pero es sumamente buenísimo ese artículo. Patrono, acá sí quiero que pongamos atención. Ahí está la definición de Saúl Manuel Osorio, doctrinaria. Pero en el artículo número 2 del Código de Trabajo encontramos una definición. Lo que me interesa es el segundo párrafo. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación laboral o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a estas disposiciones, las disposiciones de este código, las personas jurídicas de derecho público que se reveló en el artículo 119 de la Constitución de la República. Esa se la voy a preguntar en el siguiente sentido. Ya no es el artículo 119. En la actual Constitución es el artículo 108. Anóteme eso para efectos de examen, por favor. ¿Sí? Bueno, en el 176 vamos a encontrar un trabajo específico que es el trabajo del mar y las vías navegables. En su artículo número 176 vamos a encontrar lo que es naviero y armador, que son los patronos en esta clase de trabajo. En el decreto 10/2022, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, encontramos la definición de lo que es un empleador en su artículo número 1, inciso B. ¿Sí? Empresa. Bueno, para hablar de la empresa, primero tenemos que buscar su definición. La encontramos en el artículo 655 del Código de Comercio, que indica, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro de manera sistemática bienes y servicios. Según la legislación mexicana, es una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Ahora, por favor, ¿estás por ahí, Angie Arribillaga? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tenés tu código, si no, en pantalla tenemos el artículo número 14 para que le puedas dar lectura. ¿Aló? Perdón, ¿lo escucha? Sí, artículo 14. Perdón, me equivoqué. Aquí tengo mi código. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente, deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Bueno, ahí estamos. Vean, pues, lo interesante acá es de que todas las empresas en Guatemala deben de respetar
la legislación laboral, llámese Código de Trabajo, tratados económicos internacionales, pactos colectivos, convenios colectivos, sentencias colectivas, reglamento interior de trabajo, todas las disposiciones legales en materia laboral deben disfrutarse cualquier empresa de cualquier naturaleza en el país. Auxiliares del patrono. Esto es interesante, la diferencia entre un representante y un intermediario. Vamos ahorita al artículo número 4, ¿sí? Es precisamente la definición de lo que es un representante. Vamos a ver ahí, vamos a ver. Astrid Suiz, ¿te encontrarás por ahí? Astrid. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. Solo antes de continuar. Vean, pues, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por su nota. Vi por ahí un mensaje de alguien que quería desasignarse el curso. Yo les quiero pedir que nadie se vaya a desasignar hoy. Nadie. Yo le pido que usted no nos falte ninguna clase y el día que nos toque presencial, por favor, los que le fue un poco o no les fue tan bien el examen, que el examen yo entiendo, pues la forma, pues ustedes están viendo la forma que yo evalúo, no es complicada, pero sí pues, tiene su forma de ser. Entonces, por favor, no quiero que nadie, ninguno de ustedes se vaya a desasignar, ¿eh? Y si alguien está en eso, por favor me avisa a mí, mire, fulano se va a desasignar su curso, me llama y yo miro qué hago con ese compañero. Yo le prometo dedicar personalmente a los que no les fue tan bien. Vamos a ver qué hacemos, ya estoy pensando qué vamos a hacer, pero no, no quiero ser piedra de tropiezo yo para nadie de ustedes. Yo le he pedido a Dios de ser de bendición y no. Yo sé que les fue mal a algunos, pero no estudiaron también, va. Pero sí me extrañó a algunos de que yo sé que siempre están en clase y no les viene la nota muy buena. Entonces digo yo, por más que les inscrito, apunten acá. Pero de una vez les anticipo en que nos atrasemos en esto, que se hagamos tarde. Pero quiero decirles que en esta clase vamos a hacer como trabajo un cuestionario para el segundo parcial y para el final. Y sobre ese cuestionario vamos a evaluar, ¿eh? Excelente, Lick. Entonces, pero no quiero que nadie ni que esté pensando que se va a desasignar, ¿eh? Me consterna eso a mí, me tiene preocupado, ¿eh? No se preocupe, hombre. Yo no estoy para apoyarlo, ¿eh? Y lo que usted tiene que hacer es, pues nosotros con Isabela queremos ser, ya les dijimos que queremos ser sus amigos, sus enemigos. Lo que lastimosamente, pues no nos vamos a ver el viernes por los motivos que ustedes ya saben, que también hay que, pues yo al final de cuentas, pues respeto a ustedes, es parte de lo que hay que vivir y hay que hacerlo. Pero por favor, no vi a alguien que dijo, me voy a asesinar el curso y hasta no tengo idea, desde que lo publicó, va de pensar. No quiero que nadie se vaya a asesinar de esta clase hoy. Yo lo voy a apoyar, pero tranquilos, tranquilos. Y ahora tenemos 6 clases nada más. Entonces el lunes de la otra semana que regresamos a presencial, pues los que tienen nota no apropiada según ustedes, pues se acercan conmigo y ustedes me van a ayudar a hacer el material, que le va a servir a toda la clase, porque yo sobre ese, ya se dan cuenta cómo pregunto yo. Por ejemplo, de lo que estamos viendo ahorita, yo le puedo preguntar a usted, por decirle algo, vamos a ver lo último que leímos, me voy a ubicar en el 199. Les digo cómo quiero ver, así les pregunto yo. Trabajo, indique el nombre del trabajo que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común en el lugar donde ellos habitan. Y yo le pongo 3 respuestas. Le puedo poner trabajo a domicilio, trabajo de familia, trabajo en casa. ¿Me entiende? Así va a hacer usted un cuestionario. Claro, va a tener un montón de preguntas, pero ese cuestionario es el que nos va a servir para el segundo parcial. 2, siempre tratamos el último día de clases antes del examen
de nosotros apoyarla con repaso, pero tiene que hacer el esfuerzo. Yo sé que muchos trabajan, pero por favor, también denos ese beneficio a nosotros de poder compartir con usted, pero que usted también esté ahí con nosotros, porque no tiene la idea. Nosotros queremos aprender juntos el derecho laboral con ustedes. Vamos a avanzar un poco por el tiempo. Entonces vamos a hablar ahorita de los representantes del patrón. Son personas individuales que ejercen a nombre de sus funciones de dirección o administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrón en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrón. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, ¿sí? Dichos representantes en sus relaciones con el patrón, salvo casos mandatorios, están ligados por un contrato o relación de trabajo. Bueno, lo que yo les quiero indicar a ustedes es de que los representantes del patrono son trabajadores, solo que son trabajadores de confianza, trabajadores que ejecutan dirección. Entonces son trabajadores de alta jerarquía en la empresa que representan intereses del patrón, pero son trabajadores de la empresa, solo que ellos son los que probablemente nos den la dirección, son sus representantes, nuestros jefes, en otras palabras, ¿sí? Ese sería. Pero también tenemos en el artículo 177 del Código de Trabajo que el capitán de una nave, o sea, de un barco, es el representante del patrón. Mire, esa es una excepción, es una excepción. En el trabajo de agrícola y ganadero, en el 141, hay representantes de patronos que se van a dedicar al reclutamiento de trabajadores campesinos, pero ellos deben de utilizar una carta poder autorizada, debe tener visto bueno de la Inspección General de Trabajo, y una copia de esas se debe enviar a la Dirección General de Trabajo y únicamente tiene vigencia de 1 año. Entonces, para hablar de representantes del patrono, en el artículo 351, tercero, cuarto y quinto párrafo del Código de Trabajo, encontramos bien claras las 3 definiciones. ¿Qué son cargos de dirección? ¿Qué son cargos de representación? ¿Qué cargos de confianza? Los 3 son representantes del patrón. El primero, aquellos en cuyo desempeño se dictan resoluciones que obligan a todo o en parte del personal de una empresa, de departamento o sección de la misma. Cargos de representación, los que trae consigo la actuación de la voluntad del patrono e implica alta jerarquía o dignidad, o la delegación de funciones que en un principio le corresponden al patrón. Cargos de confianza, aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeña tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. ¿Ven? Y actualmente la Corte de Constitucionalidad dice, por ejemplo, si Alberto Urrutia, pongamos que es el gerente de recursos humanos de la empresa, pero él pidió permiso, está ausente ahorita por suspensión, por lo que sea, por cualquier motivo. Entonces Anaí, que trabaja ahí, pero que no es la jefe, sino que posiblemente sea un asistente, posiblemente sea la encargada de nóminas ahí, entonces viene y dice, mira, interinamente vas a acudir a Alberto. Lo que la Corte dice de que si Anaí ejerce funciones, ¿sí?, que constituyan trabajadora de confianza, aunque no tenga el cargo, aunque no tenga el puesto, aunque no tenga la plaza, se constituye en representante del patrono en trabajador de confianza, ¿sí? Eso dice la Corte de Constitucionalidad. Pero puede ser otro ejemplo, que Andrea Jimena trabaja en una entidad y resulta que ella es secretaria ejecutiva, pero resulta que tiene funciones como que fuera representante del patrono. La Corte de Constitucionalidad dice, aunque el contrato de Jimena diga secretaria ejecutiva, pero si sus funciones son representación del patrono, es una trabajadora de confianza. Entra dentro de lo que estamos platicando ahora, ¿sí? Pero miren la diferencia al intermediario y pongámosle mucha atención, ¿sí? Bueno, vamos por, ¿dónde vamos preguntando? Beyoncé Vázquez, ¿estás por ahí? Clic. Artículo 5, por favor. Ok. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono.
Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Bueno, vean, pues interpretémoslo bien. Miren qué diferencia. Este contrata en nombre propio, ¿sí? Vamos a poner, Blanca Estela está contratando en nombre propio, está contratando a procuradores para Eliseo Avidán, ¿sí? Y pues efectivamente, pero ella los está contratando, ¿sí? Para que me presten mis servicios. No, por favor, no puede haber agencias de colocación, eso está prohibido. No, ella está contratando como intermediario, ¿sí? Se utiliza más que todo en el sector agrícola, pero vamos a ver. Entonces ella está contratando para prestar un servicio. Entonces vean, yo quedo solidariamente responsable con Blanca Estela de todos los derechos que tienen los trabajadores que ella contrató. Somos solidariamente responsables. Nos pueden demandar a uno o al otro, eso lo permite la ley. Pero permite, entonces resulta que yo le digo, mire Blanqui, pero fíjese que yo hago esto y esto en la oficina. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar a los trabajadores, no todo ya dejó de ser intermediario, ya se constituye en patrón. O resulta, fíjese que, bueno, hay que comprar determinados productos, lo voy a comprar yo con mi dinero, o yo voy a proporcionar las computadoras. Ahí ya dejó de convertirse Blanqui en intermediaria y se convierte en patrón. Sustitución patronal, artículo 23. ¿Por dónde vamos la lectura? Vamos con Blanca Estela Peña. ¿Estás por ahí? Buenas noches, Rick. Buenas noches, artículo 23. Con gusto. Código de Trabajo. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono, no responde, en ningún caso, el patrono sustituto. Bueno, en el tercer párrafo del artículo número 6 del Código de Trabajo está ampliado. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos. Enajenar quiere decir vender, ¿va? Los patronos no pueden ceder o vender los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso que dichos trabajadores, en cuyo caso la situación temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de los trabajadores. No queda comprendida en esta prohibición la venta que el patrono haga de su empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Astrid Suisse le vende la empresa a Blanca González, ¿sí? No le puede vender a los trabajadores porque no son objeto. Le vas a vender el activo de tu empresa. Y ya Blanca González compra la empresa. Por favor, Astrid, tener la obligación de notificarnos a todos los trabajadores que vas a vender la empresa. Nosotros, de conformidad con el último párrafo del artículo 6, dice, oíme, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores. Nosotros tomamos la decisión y te podemos decir, si no queremos trabajar con Blanca González. Entonces ahí te corresponde pagarnos nuestras prestaciones e indemnización que nos corresponde. Pero resulta que entonces sí vamos a admitir y vamos a indicar, sí, vamos a trabajar con Blanca González. Entonces, durante 6 meses, Avidán Ortiz, que es trabajador de ustedes, tengo la opción de demandar a Astrid o de demandar a Blanca. Después de esos 6 meses, la obligación solo le queda a Blanca González, que fue en quien compró la empresa. Y vas a responder, Blanca González, desde que yo inicié mi relación laboral con Astrid Suisse. No a partir de ahí, desde que compraste la empresa, no. Si yo llevo 10 años trabajando con Astrid, me vas a pagar esos 10 años que trabajé con ella, más los que laboré contigo.
Esa es la sustitución patronal, güey. Estamos ahí. Vamos a leer de nuestro artículo 6 para no leerlo más adelante. Solo mediante resolución judicial de autoridad competente basada en ley dictada con motivo de orden público de interés nacional podrá limitarse a una persona el derecho al trabajo. Como consecuencia, nadie podrá impedir a otro que se dedique a una profesión o actividad lícita que le plazca. Bueno, qué mejor ejemplo a ustedes cuando vino el COVID. Es decir, que por motivos de orden público no limitaron el trabajo, que no salimos a trabajar. No se intentará limitar la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones que prescriben las leyes. Hemos hablado, usted como primeramente Dios se graduar de abogado y notario. Cuando usted se gradúe como notario, si comete un delito de falsedad en su protocolo, por ejemplo, no solo le va a poner la pena de cárcel, sino también la inhabilitación para ejercer el notariado de un determinado tiempo. Venía una variante en donde estaba contenida la inhabilitación especial y habíamos hablado que era en el Código de Trabajo, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de materia laboral, pero tiene que ver el Código. O sea, la sanción de la falsedad la tiene el Código y la inhabilitación la tiene el Código. También platicamos de aquellos funcionarios que los condenan y como accesoria, pena accesoria, va la inhabilitación y siempre indican que por 3 años, 5 años, 10 años no pueden optar a un cargo público. Eso está en las sentencias, ¿oyen? Estamos ahí entonces. Pero yo quiero que regresemos a nuestro Código de Trabajo. Fíjense que en el artículo número 1 dice: el presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Ahora, pues no es solo el Código de Trabajo, es la legislación laboral guatemalteca, integrada por la Constitución Política, el Código de Trabajo, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia laboral. Podemos hablar de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, podemos hablar de los reglamentos interiores de trabajo, de las sentencias colectivas, de los convenios colectivos, de cualquier disposición legal que pueda aplicar para una empresa determinada. No es únicamente el código, sino vamos allá. El término es una legislación laboral guatemalteca, ¿sí? Entonces ya estamos con eso, ya leímos el artículo número 6. Nos falta ahora la prohibición. Vamos a ver por dónde íbamos que nos apoyara. Nos toca Blanca González. ¿Estás por ahí, Blanqui? Sí, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Mirate el artículo 7. Ok. Artículo 7. Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo, establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Estamos, pues entonces, esta es una norma muy antigua, lo que indicaba es que, por ejemplo, en los centros de trabajo, la venta de todas estas circunstancias que aquí habla de todas estas ventas de productos ilícitos, no ilícitos, son lícitos, pero ilícitos si están a 3 kilómetros donde están los centros de producción, los centros de trabajo. Imagínense las fincas, los centros de trabajo urbano. Bueno, esa norma ustedes saben que no es aplicable. En la misma universidad, nosotros, el centro de trabajo para nosotros es la universidad. ¿A qué distancia está cuando usted sale por el periférico la primera venta de licor? No está a 3 kilómetros, ¿no? Está demasiado cerca. Entonces ya es una norma que la tendrán que modificar más. Claro, el legislador en ese tiempo históricamente pensó en proteger, por ejemplo, que el salario tiene carácter alimenticio y evitar que se lo malgastara nuestra clase trabajadora, especialmente en el área del agro, en las fincas de café o cualquier otro tipo de esa producción. Vamos con el artículo el 8 no lo vamos a leer porque el derecho de poder instalar nosotros negocios cumpliendo todos los requisitos en los centros de trabajo. El 9 es importante. Vamos a molestar ahí a Brenda Elizabeth Orellana, si nos puede leer el artículo 9. Brenda se nos abandonó. No, licenciado, buenas noches, aquí estoy. 9. Artículo 9.
Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos y disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñadas por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté entendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Bueno, primero le quitamos la palabra dialecto, ahora son idiomas. 2, ¿se dan cuenta por qué es necesario que los call centers sean legislados en Guatemala? Que existe una disposición legal, porque el artículo 9 dice que todas las instituciones tienen que ser en español. Pero si son empresas radicadas en determinados departamentos donde se hablan otros idiomas nuestros, cachiquel o cualquier otro de los idiomas, pues debe ser, las instituciones deben ser en ese idioma, ¿sí? Le quitamos, por favor, ahí donde dice dialecto y entre comillas pongamos ahora idioma. El número 10, sí, se prohíbe tomar cualquier tipo de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedir parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos que otorga la Constitución, el presente Código y los reglamentos de previsión social con motivo de haberlos ejercido o haberlos intentado ejercer. Artículo número 11, perdón, artículo 11. Vamos a ver. Carlos Alfredo Pérez. Buenas noches, Lic. Artículo 11, por favor. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbres todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Carlos Antonio Mejía, artículo 12. Con gusto, Lic. Por favor. Artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorgan a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, aquí este artículo creo que lo tengamos presente. Miren, en la práctica lo vamos a encontrar muchas veces, que algo que quiera tergiversar los derechos mínimos de la clase trabajadora, nulo de pleno derecho, ipso iure. O sea, no se tienen ni siquiera como plasmados en un documento. El artículo 13 sí nos interesa, ¿sí? Porque pues si quiere, lo vamos a analizar nada más. Ya lo vimos en otra ocasión. Entonces, por favor, el artículo número 13 lo que nos narra es de que si en una empresa van a contratar extranjeros, la ley nos protege. Señores empresarios, si ustedes van a contratar extranjeros, el 90% de los trabajadores deben ser guatemaltecos y el 10% extranjeros. Señores, si van a contratar extranjeros, por favor, el 85% del salario, o sea, de los porcentajes de salarios, va para los guatemaltecos y el 15% para los extranjeros. Claro, ¿por qué podemos llegar a esto? ¿Por qué razones se puede modificar? Dice, ambas proporciones pueden modificarse cuando así lo exigen evidentemente razones de protección y fomento a la economía nacional o carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad. ¿Sí? B, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo. En esos dos casos se pueden modificar esos porcentajes. Y tercero, ahí vamos a encontrar que si una empresa tiene 5 trabajadores, por lo menos 4 tienen que ser guatemaltecos. ¿Estamos? El artículo número 14. Aquí, pues, lo que está hablando es de que cualquier empresa, ¿sí? Dice, el presente código y sus reglamentos y demás leyes de disposiciones legales deben sujetarse todas las empresas de cualquier naturaleza que sea. Lo que está indicando es de que cualquier empresa que se radique en Guatemala debe de respetar la legislación laboral guatemalteca.
Eso es en concreto lo que dice el 14. El 14 bis, lo que habla es se prohíbe la discriminación por raza, religión, credos políticos, situación económica, establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión, comercio, que funcione para uso y beneficio de los trabajadores. Pero a mí me llamó la atención, dice, credos políticos y situación económica. Qué interesante a usted cuando el legislador hizo, imagínese la discriminación que se daba porque la situación económica uno no era la apropiada, para que no lo discriminaran, pues el legislador tuvo que prever esta norma. Ahora el número 15 sí nos interesa hoy. ¿Qué pasa cuando aplicamos algo en la legislación laboral guatemalteca? Lo que dice es que primero, dice, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las más leyes de trabajo y previsión social, se deben resolver. ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a resolver? En primer término, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. En segundo término, de acuerdo a la equidad, la costumbre y usos locales. Y en último caso, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. O sea, vamos al derecho civil. ¿Sí? Artículo 16. En caso de conflicto entre leyes de trabajo y previsión social, con otra de cualquier naturaleza, ¿sí?, deben predominar las de derecho, las de trabajo. Cuando habla de previsión social, estamos hablando del seguro social, que también son leyes que benefician al trabajador. Lo que está indicando es de que si hay una disposición legal, por ejemplo, cuando hablamos del salario mínimo, si la ley de bancos dice que sí se puede embargar el salario mínimo, pero el código en el artículo 96 dice que es inembargable, la norma que se debe aplicar es exactamente la que está en el Código de Trabajo. Este artículo 16 lo deben de conocer todos los jueces. Y por último, el indubio pro operario. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código y la ley de la legislación laboral, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Ese es prácticamente lo que fundamenta también el artículo 106, tercer párrafo de la Constitución, que nos habla exactamente del indubio pro operario. Con eso terminaremos los sujetos y entremos a conocer rápidamente el contrato individual de trabajo. Un antecedente, y por favor aquí los vamos tomando nota para el trabajo que vamos a hacer. Según Mario López Larrabe, en el libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, el contrato de trabajo en 1877 en Guatemala estaba regulado en el Código Civil con el nombre de contrato de locación de servicios. Tomamos nota de eso, por favor. La naturaleza jurídica del contrato de trabajo. No nos vamos a entrar en detalles de la actividad contractual, donde dicen, señores, esta es parte del derecho privado porque es un contrato. Ellos creen que la naturaleza jurídica del contrato colectivo de trabajo debe ser que es un contrato. Pero está la posición contraria anticontractualista, que tiene 4 posiciones. Desde el punto de vista de la institución, ellos consideran que no es un contrato. Pero desde 4 puntos de vista, Guatemala reconoce la relación de trabajo. Pero la institución, fíjese que aquí se refiere más a la empresa. Vamos a leerla. Para efectos de examen solo vamos a ver los primeros párrafos de cada una de estas teorías. Pero si yo en el examen le preguntara cuál es la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo, es la teoría de la relación de trabajo. Vamos entonces. Vamos a ver la primera anticontractualista, que sería la teoría de la institución. La institución es una idea de una obra o empresa que se realiza o perdura en un medio social. En otra obra expresa que hay organismos sociales que perduran a través de los siglos, aunque el material humano y gran parte de las instituciones sociales que contienen han sido renovadas. Pero reconoce que todo puede desaparecer, pero no la institución como tal. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Contrato de realidad. De acuerdo con esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación del servicio y no en el acuerdo abstracto de voluntades. No, señores, es el inicio de la relación laboral. Entonces, contrato de realidad.
acto de condición. Dicen no, otros tratadistas dicen no. Vamos a encontrar nosotros la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo en el acto de entrar a formar parte de una empresa constituye un acto originario esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Dice, señores, no nos perdamos, la naturaleza jurídica la vamos a encontrar su origen desde el momento que ingresamos nosotros a la empresa. Esta teoría es del acto condición. Y la que nos interesa y la que aplica a Guatemala es la teoría de la relación de trabajo. Y para eso vamos a pedir favor a Carlos Antonio Mejía, no sé si estés por ahí. No está Carlos Antonio Mejía. Vamos con Catherine. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Teoría de la relación de trabajo. Por favor. En el campo del derecho del trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estimulación del contrato de trabajo coincide con el de la prestación del trabajo, puesto que puede producirse de caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso ya existe un contrato de trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio existirá recién desde el momento en el que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrón. Bueno, esta es la teoría realmente. ¿Por qué? Fíjense pues, el artículo 19 del Código de Trabajo dice lo siguiente. Puede firmarse un contrato de trabajo, pero nunca iniciarse la relación laboral. Vamos a poner el ejemplo. César Fernando Vázquez y Catherine firmaron un contrato de trabajo. Catherine es el patrono y César es trabajador. Pero resulta que iba a comenzar César a trabajar el 1 de abril, pero por causas imputables a Catherine no comenzó. Fíjense que existe contrato de trabajo, pero no relación laboral. A César Fernando la ley le otorga el derecho de demandar a Catherine por daños y perjuicios. No pago de prestaciones en acción porque nunca inició la relación laboral. Pero sí daños y perjuicios. Y vamos a ver en el artículo 19 que el juez puede aplicar derechos del principio civil o aplicar los derechos del derecho del trabajo que le dan la opción. Pero por favor, esa es la teoría de la relación de trabajo. Vamos a ver entonces, ahora sí el artículo 18, que es la definición del contrato de trabajo. ¿Estás por ahí, César Fernando Vázquez? Sí, licenciado. Artículo 18, ¿verdad? Por favor. Dice, contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresas, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. Las circunstancias de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, primero en el 18 tenemos la definición de lo que es un contrato individual de trabajo. Ahí vamos a encontrar los elementos reales o materiales y vamos a encontrar los elementos propios. ¿Cuáles son los elementos reales de un contrato de trabajo?
reales o materiales. El pago del salario y la prestación del servicio. A nosotros nos interesa como trabajadores el pago del salario y al patrono la ejecución del trabajo inicial, la relación laboral. Pero también hay elementos propios, ¿sí? Vamos a encontrar entonces aquí la subordinación, la ausencia de riesgo, la profesionalización y vamos a encontrar la estabilidad. Esos son elementos propios de un contrato individual de trabajo. Pero pero que quedemos claro que son 15 años en Guatemala, pues agregamos aquí el artículo 1 del reglamento, el reglamento del convenio 175 está la definición de lo que es un contrato de trabajo, pero a tiempo parcial, ¿sí? La ley de fomento para el trabajo marino mercante, pues ahí está de que adicionalmente en el contrato debemos de incluir a quién vamos a contactar en caso de emergencia. Acuérdense que el marino mercante es un guatemalteco trabajando fuera. Entonces dice a quién vamos a contactar en caso de emergencia, lo debe decir el contrato. 2, si él quiere que a alguien se le proporcione parte del salario, lo tiene que indicar en el contrato a quién. Y por último, lo más valioso, lo que no tiene ningún contrato. En el contrato de trabajo debe ser el detalle sobre los costos y procedimientos de repartición del trabajador. Y este tipo de contrato siempre va a ser por escrito. Vamos a ver los elementos propios, lo que yo les hablaba. Elementos propios, subordinación, ausencia de riesgo, estabilidad y profesionalidad. Miremos la primera, que es la característica que tenemos de subordinación. Bueno, la subordinación en términos concretos, ¿sí? Y de que nosotros estamos sujetos a todas las instrucciones que nos den en la empresa para desempeñar nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros, César Fernando no puede llegar a la empresa y decir, bueno, ya estoy aquí en la empresa, voy a comenzar a... No. César Fernando está obligado a ejecutar el trabajo que le indiquen y la forma como se lo indiquen. Esa es la subordinación. Él en la producción no tiene libre albedrío, le van a dar instrucciones. Esa es la subordinación, que lo confundimos con la dirección y la dependencia, ¿sí? Luego tenemos el trabajo autónomo y subordinado, creo que no lo vamos a ver, esto sí me interesa las 3 potestades que tenemos los trabajadores. Fíjense que los trabajadores también tenemos obligaciones. Miremos 3 principios doctrinarios: deber de obediencia, deber de fidelidad y diligencia. ¿Qué es el deber de obediencia? Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que reciba del empleador o sus representantes. ¿Qué es el deber de fidelidad? Comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del patrón, ni permitir que otros lo perjudiquen. Ese es el deber de fidelidad. Por ejemplo, guardar un secreto profesional, no recibir sobornos, avisar al patrono de las anormalidades que observe en la producción. Ese es un deber de fidelidad, Y por último tenemos el de diligencia, que para eso lo voy a pedir por favor. ¿Estás por ahí, César López? Sí, licenciado. Por favor, si tenés tu código, búscame el artículo 166. Bueno, mientras César nos lo busca, el deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme a su categoría y profesionalidad. Vean, pues el segundo, ahora estamos en los principios, elementos propios, ¿sí? O característicos. No se le va a olvidar. 4, subordinación, ausencia de riesgo. ¿Ya lo tenés, César? Sí, licenciado, lo tengo. Léemelo, por Artículo 166. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se presentan los servicios y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, ahí habla la palabra desidia, vean, la desidia es la negligencia a ustedes de querer hacer las cosas. Por eso yo quiero mencionarlo y por eso ese artículo lo tomo en cuenta. El deber de diligencia que nosotros debemos de hacer las cosas bien, con diligencia, porque el rendimiento, porque los perfiles, ya pasamos el periodo de prueba, ahora nos toca ser diligentes en nuestro trabajo.
Pasemos al segundo elemento o característica como elemento, propio o característico de un contrato individual de trabajo. Ausencia de riesgo, se la voy a definir muy clarita. Lo que quiere decir es de que nosotros los trabajadores no tenemos absolutamente nada que ver con las pérdidas del patrón. Es ilegal y una práctica abusiva de muchos patronos que cuando se pierde algo en la empresa, quieren que los trabajadores lo paguen. Eso es ilegal, ilegal. Oye, pero él no puede decir, ustedes se lo robaron, pero entonces que denuncien penalmente. Pero que un cliente que vino, ustedes no controlaron y se lo llevaron. Por favor, los controles de seguridad, los controles que él debe manejar, esa es la responsabilidad de él, ¿sí? Usted depende que todavía hay mucha empresa donde usted lleva paquetes y pues tienen sensores que al salir usted le marcan. Eso es lo que debe hacer todo empresario. Y no que, imagínense, a veces, no sé si ha ido usted a lugares donde una trabajadora ya atendiendo ustedes. Y mientras tiene que atender dos, tres clientes que entran, imagínense lo que se pierde ahí, se lo quieren descontar. Es ilegal y abusivo. No lo dice la ley, no lo dice el contrato de trabajo. No nos pueden cobrar. Por eso quiero que hagamos uso muchas veces de la denuncia para que esos abusos se terminen. La estabilidad. Vean, pues, la naturaleza de las empresas nos indican que todos los contratos, lo dice la ley, deben ser de carácter, todos los contratos deben ser indefinidos. Eso es la regla general. La excepción es que pueden ser a plazo fijo y por obra determinada. Esos son excepcionales. Eso nos daría a nosotros la estabilidad laboral. Que algo que no se practica en Guatemala, pues al final usted ha trabajado tantos años que el día de mañana a usted ya no le interesa la empresa, lo van a despedir por reorganización o por lo que ellos quieran. Pero este principio va muy vinculado a la profesionalización, es un principio que se ha abusado de él. Pero dice, el vínculo del trabajo debe ser permanente, estable, contrario al accidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo, las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto debe ser permanente el servicio que debe prestarse. Y al patrón también le interesa porque nos ha preparado tanto, hemos aprendido tanto el trabajo que a él le va a beneficiar, ¿sí? Para efectos de examen vamos a tener aquí, tenemos algunas definiciones de lo que es estabilidad relativa, estabilidad absoluta, estabilidad en el cargo, estabilidad en la carrera y estabilidad en la empresa. Únicamente, por favor, para efectos de examen, estudiamos esa parte. Y el último elemento propio, característico, que se tiene precisamente de un contrato individual de trabajo es la profesionalidad. Se la voy a definir qué piensan los países industrializados y los nuestros. El país industrializado dice que Cindy Antillón llega a trabajar en una empresa, la van a profesionalizar. Para ellos la profesionalización no es su título universitario. Le van a decir a la empresa, Cindy, te vamos a profesionalizar. Eso a Cindy la van a tener en recursos humanos, en producción, en contabilidad, en mercadeo, la van a tener en todo. Para ellos eso es que Cindy se profesionalice al conocer, de acuerdo a su estatus y de acuerdo a su capacidad, que conozca verdaderamente la empresa y los lugares donde ella puede acceder para ser profesional. En países como los nuestros, pues la profesionalización se da también de esa forma, pero pues se dan cursos de capacitación, la intervención de INTECAP en la capacitación y formación profesional, títulos universitarios. Ustedes ven de que hay empresas, no todas, pero sí hay unas empresas que dan becas para que sus trabajadores terminen su primaria, se puedan graduar, inclusive para ir a la universidad. Eso es importante porque están profesionalizando. Me agrada mucho cuando encontramos en pactos colectivos de condiciones de trabajo que entidades del sector justicia, por ejemplo, cuando usted va a hacer su privado, le ceden un tiempo, creo que son 2 meses con goce de salario. Cuando elabora la tesis, le dan un porcentaje de plata para que usted pueda hacer los gastos. Y eso es importante porque este es de la profesionalización. Imagínense, pues usted es oficial o es asistente, pero no está graduado. A la entidad del sector justicia donde usted labora le interesa que se gradúe porque va a tener personal mejor calificado, ¿sí?
con mejor profesionalidad. Pero eso en los países nuestros, en los desarrollados, pues ya platicamos de qué manera se da. Ahora sí tenemos los elementos materiales o reales, lo que yo le dije. Son el salario y la prestación del servicio. Ahí no nos perdamos. De la relación laboral. El artículo 19 es bien importante. Vamos a pedirle, por favor. ¿Estás por ahí, Cindy? Antillón. Sí, licenciado. Miremos el artículo 19, por favor. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Bueno, dos instituciones diferentes, el contrato individual de trabajo y la relación laboral. Puede existir contrato, pero nunca se inició la relación laboral. El segundo párrafo dice, si ese es el caso, imaginemos que sean causas imputables al patrón. El trabajador lo puede demandar por daños y perjuicios, solo que en el segundo párrafo dice que debe presentarse ante un juzgado de trabajo y previsión social, pero deben de aplicarse los principios civiles, o sea, deben de aplicarse el derecho común, no los derechos generales del derecho. ¿Por qué? Porque nunca se inició la relación laboral. Por eso va a aplicar principios de carácter civil, porque son daños y perjuicios, aunque lo resuelva un juez de trabajo y previsión social. En el segundo caso dice, señores, si se inició la ejecución del trabajo, por favor, aquí usted me aplica los principios del derecho del trabajo. Y por último dice, si el patrón consciente, aún que se ha celebrado y nunca se inició la relación laboral, el juez puede abocarse a los principios del derecho del trabajo y no aplicar los principios civiles, pero el requisito es que el patrono dé su consentimiento. El artículo 33, creo que no hemos leído en otra ocasión. Acá está que cuando usted va a prestar sus servicios en un lugar en la República diferente donde está su lugar, su domicilio, sí excede 15 kilómetros, ¿sí? Entonces, el patrono está en dos casos obligado. Si usted tiene que viajar todos los días, usted va a tener que pagar su pasaje de ida y de regreso. Pero resulta que usted tiene que ir a vivir al lugar, entonces debe pagarle la llegada a la ida y el retorno nada más, ¿sí? Y pues ahí habla algo otros aspectos generales, que se va a ser muy importante, los gastos de manutención, qué pasa con la familia, que también todos estos gastos los debe cubrir el patrón. Pero miren qué interesante el último párrafo. La relación laboral se anuncia en el momento que usted ejecuta el trabajo, pero el 33, cuando usted tiene que abordar un bus para ir a determinado lugar, entonces dice que la relación laboral, ¿dónde inicia? En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Miren, qué interesante. No desde el momento que usted llegue y comience a trabajar, no, desde el momento que aborde el bus. O sea, todo el trayecto que puede llevarse 1 hora, 2 horas, 8 horas, usted ya inició la relación laboral desde el inicio del viaje de ida. ¿Sí? Dame un segundito, Carlos. Capacidad para contratar. Es que quiero que nos quede clarito ustedes. Un menor de edad de 15 años puede firmar su contrato de trabajo, puede recibir su salario y se lo puede gastar. Mire lo que dice el artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo. No está hablando que aquí está papá y mamá, ya no.
tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de su salario y en general para ejercer cualquier derecho que se deriven de la legislación laboral, los menores de edad de uno, ambos o otro sexo, que tengan 15, aquí dice 14, pero sabemos que tengan 15 años o más. Jóvenes, ya no se haga problema. No necesitamos ningún tipo de autorización, no necesitamos llevar a nuestros padres para ver un contrato de trabajo, no necesitamos llevar a los padres para ir a cambiar el cheque de nuestro salario. Y miren, podemos pertenecer a un sindicato teniendo 15 años como trabajador. Lo que no podemos permitir es, lo que la ley no permite es que estemos en consejo consultivo o bien en comité ejecutivo. Entonces, es interesante. Aquí le dijo el convenio 138 de la OIT y el acuerdo ministerial 260-2019 que es la base legal para indicar que en Guatemala son 15 años. Por favor, no necesitamos, si usted tiene 15 años o el día que le consulten, no necesita autorización del Estado, no necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Ya puede usted contratar su trabajo y el patrón tiene la obligación de contratar. La minoría de edad no puede ser un motivo de discriminación. Estamos con eso, ¿sí? Bueno, le dejé el 259 del Código Civil porque dice los mayores, ahora de 15 años, tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir su salario. Vean, una norma en el Código Civil, hablando de la capacidad relativa de los menores, nos habla que podemos recibir nuestro salario. Claro, dice, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. El 280 lo que dice de que en todo caso que haya intereses de menores, los tribunales están obligados a tener como parte a la Inspección General de Trabajo. Le voy a preguntar también, no lo vamos a analizar, pero por favor. En Guatemala, a partir de 1919, a partir del Acuerdo Ministerial 324-2019, ya no hay contratos de trabajo en papel. Todo es electrónico. Todo es electrónico. Desapareció. Es más, cuando se hizo en papel, todavía hay una norma aquí, que si se firma, se escanea y hacer todo el trámite, pero hay que digitalizar, hay que hacerlo de forma electrónica. En ese artículo 1 tenemos el objeto y el ámbito de aplicación, 2, órganos responsables, 3, la obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General de Trabajo o departamento, a través del departamento, se abstendrá que no le va a recibir contratos individuales de forma en forma física. No está claro, más claro no podemos. No va a estar usted el día grabado, lo voy a hacer en papel y lo voy a presentar. No, señor, todo es en forma electrónica. El proceso de registro, aquí lo que yo le decía, que mientras ya habían contratos en forma papel, pues había que hacerlo y aquí dice contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. Había que hacer todo el trámite y pasarlo. Aquí se habla del sistema de una copia escaneada en PDF, bueno, todo lo que hay que hacer para volverlo electrónico. Y en el segundo ya le habla del contrato individual firmado, de trabajo firmado por las partes en forma digital, de sistema a sistema, y hay que aplicar la ley de reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, decreto 46-2008 del Congreso de la República. Por favor, eso me lo estudia, aquí hay unas bonitas preguntas que podemos hacer. Y por último, quiero que analicemos brevemente la ley de fomento para el trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Artículo 1, el ámbito de la ley. Aquí es donde le digo, miren, aquí están las agencias de contratación y colocación. Si yo le preguntara en qué trabajo la ley permite las agencias de colocación, en Guatemala, el único caso que permite es en el caso del marino mercante guatemalteco. No lo permite en ninguna otra actividad. Aquí está la definición de lo que es un empleador y gente de mar, que ya lo vimos cuando vimos las definiciones. ¿A quiénes les corresponde la actividad de velar por los derechos de estos guatemaltecos? Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo les he comentado a ustedes de que ya existe que la certificación que lee en Guatemala a Vidán Ortiz como marino mercante, eso me lo puede aceptar cualquier empresa en el mundo para que yo pueda trabajar en un barco de carga o bien en un barco de pasajeros.
O sea, ese es un requisito esencial, pero quiero decirles que la Organización Internacional le permitió a Guatemala certificar. Por eso la intervención del Ministerio de la Defensa a través de la base naval, entonces tienen su escuela. Pero es importantísimo, porque Guatemala ahora puede certificar marinos mercantes. Y esos marinos mercantes pueden optar a cualquier plaza en el mundo, en cualquier barco. Claro, de carga o de pasajeros. Pero ¿quiénes no están sujetos a esta ley? Los trabajadores de pesca artesanal o familiar, las personas que laboren en buques, lanchas de carácter militar o naval, y las personas que laboran en lanchas, buques, barcos deportivos o recreativos. Ellos no pueden. Aquí está la tutela administrativa. Es el único trabajo. Este es importantísimo, Por cuestiones de tiempo, creo que no vamos a poder darle lectura, pero usted lo lee en su casa. Esta tutela administrativa, Aquí está que en caso que la empresa no quiera hacer los gastos de retorno nuestro, lo va a hacer el Estado. Imagínense, el Estado va a intervenir para que nosotros retornemos a nuestra casa cuando termine nuestro contrato de trabajo. Y el derecho que le da de imponer una multa a esa empresa del 100%, y el Estado de Guatemala, de todo lo que gastó con nosotros, puede cobrar el doble a través de un proceso. ¿Sí? Entonces, por favor, me lee esto en la casa. El número 8, contenido del contrato. Primero, lo que hemos hablado. Siempre va a ser por escrito. Debe tener el detalle sobre costos y procedimientos de repatriación del trabajador. O sea, todo eso lo debe decir el contrato. Todo lo normal del contrato, pero adicionalmente debe tener estos. A quién debe contratarse en caso de emergencia y a quién se le puede proporcionar mensualmente parte del salario. Certificado laboral. Se debe cumplir con la legislación laboral guatemalteca. Y aquí están otros requisitos que se deben de cumplir. Seguridad social fuera del país. Bueno, ya el Seguro Social ahora tiene una disposición y ya hemos hablado, no habíamos hablado. Nota, esto se lo voy a preguntar en el examen y no está en el material. Vean, pues, si usted tiene familiares en el extranjero, posiblemente en Estados Unidos, pero su familia vive en Guatemala, ahora ya hay una disposición del Seguro Social donde si él paga y se incorpora al régimen de seguridad social, su familia va a tener los beneficios, sus hijos y su esposa, en el Seguro Social. Claro, la cuota sí va a ser, la cuota es en la ley que es de 1,000 quetzales mensuales. Ojo para efectos de examen, 1,000 quetzales mensuales. 2. Y han habido juicios, pero esta ley específicamente, esta disposición del Seguro Social, se habla bien claro ustedes, que dice que en enfermedad congénita, o sea, un hijo de un afiliado de marino mercante o que trabaja en el extranjero, va a tener derecho hasta 15 años de cobertura. Claro, yo les digo, yo he visto sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde he obligado de que una enfermedad congénita de un hijo de un trabajador afiliado la debe cubrir de toda la vida, ¿sí? Y nos vamos a quedar en el artículo 14, que es la reforma del artículo 34, que es importantísima, es la penúltima reforma que tiene el Código de Trabajo. Me recuerda nada más que nos vamos a quedar en el artículo 14 para poder continuar. Bueno, ahora sí, ¿me vas a preguntar algo? Muchas gracias, Lick. Cuando usted mencionaba el tema de la distancia de las empresas y los trabajadores cuando contratan a trabajadores que viven más de 15 kilómetros de distancia, ¿qué pasa en el caso de que esto está estipulado en el contrato y ahí aún así el trabajador lo acepta? Es complicado, ¿sabes por qué? La norma es clara y precisa. Lo que yo veo es que, por ejemplo, ahora actualmente, no sé si has observado, por ejemplo, si mirás, vos quieren contratar un restaurante, si vos mirás la invitación que hacen para que sean del lugar, si vos mirás, por ejemplo, las publicaciones que hace, por ejemplo, IRTRA, entonces estamos contratando personal en Retauleo, estamos contratando lugares en Amatitlán, estamos contratando, o sea, ya muchos que manejan lo de política laboral ya les indicaron, le dicen, miren, para evitar el artículo 33, entonces mejor dentro de los perfiles indiquemos que queremos alguien del sector. Sí, he visto, Lick.
He visto, pero sin embargo el hecho de que ahí sí la empresa, en caso, aún así siendo el anuncio que tiene que ser de zonas aledañas, dice a veces los anuncios, sí, ¿verdad? Pero la empresa igual tiene que seguir, debería de cumplir con este requisito si se contrata a una persona fuera de los 15 kilómetros. Oíme, está en la ley. Ajá. Está en la ley, debería hacerlo. No, te digo, la empresa que ya tiene política laboral y que tiene asesor jurídico, pues va a cuidar mucho las espaldas en esto. Pero la empresa, nosotros los emprendedores, si resulta que alguien de Maltitlán es conocido, nosotros si lo queremos apoyar, pues decime la verdad, lo contratamos. Pero lo que yo siempre he dicho es que cuando hablamos nosotros de emprendimiento, deberíamos de hablar de un tema bien valioso. Ustedes nos deben de hacer saber a nosotros que tenemos responsabilidades como el artículo 33. Es una ley vigente y de hecho positivo. No estamos hablando de que si quiero lo hago, no, lo tengo que hacer. ¿Entendés? Claro. Y lo que vos decís, mira Carlos Alfredo, el problema en Guatemala muchas veces de lo que hemos hablado es el abuso. Y imagínate, creo que no llegan ni a 300 los inspectores para toda la República, para más de 20,000 empresas. No, hombre, que eso es imposible fiscalizar. Pero por eso vamos a motivar nosotros la denuncia, que vamos a ver un artículo de ahí que permite llamar al Ministerio de Trabajo y hacer la denuncia, inclusive sin dar nuestro nombre. Sí, pues, ok, muchísimas gracias hoy. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí, por favor no nos falten el viernes y el día de hoy nos organizamos y por favor, no quiero que nadie esté pensando en desasignarse y si ya comenzó el trámite avise que yo lo acompaño para... Usted no se puede desasignar, usted va a ganar conmigo derecho laboral y lo va a aprender. Eso es lo mejor para el ejercicio de su profesión. ¿Eh? Un fuerte abrazo, feliz noche y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós, se cuidan.